Hola, ¿qué tal? La propuesta para el día de hoy es trabajar con un texto de la profesora Mafía de epistemología feminista. De algún modo, con ese texto vamos a tratar de introducirnos al tema y por supuesto que es un tema complejo que excede a un solo texto, pero consideramos que en ese texto ustedes van a encontrar las claves como para poder, digamos, reconocer los principales ítems que la epistemología de género o epistemología feminista está desarrollando hoy en día. La idea, les decía, era, digamos, trabajar con este texto. Y para ello lo que vamos a hacer es hacer una pequeña reseña de un libro bastante anterior, eh, que es un libro de Simone de Beauvoir, eh, cuyo título es El segundo sexo. En este libro, Simone de Beauvoir, digamos, lo que se encarga de mostrar eh, es justamente que han existido un conjunto de saberes que han pretendido mostrar que es necesario, dada la composición estructural de la mujer, de que ocupe un lugar secundario con respecto al varón. Por supuesto que El segundo sexo no es un libro de corte epistemológico, sin embargo tiene contenidos epistemológicos y por eso lo pensamos como una especie de punto de arranque para las epistemologías feministas, ¿no? Eh, por supuesto que con anterioridad a este libro han existido, eh, digamos, una enorme cantidad de autoras que han ido en la misma dirección que Simone de Beauvoir, ¿no? Lo interesante de Simone de Beauvoir en este libro es, primero, que muestra que con abrumadora evidencia empírica, que la mujer, digamos, con respecto al varón, ocupa un lugar secundario, es decir, ocupa el segundo sexo y el varón el primero, ¿no? Y lo segundo que muestra Simone de Beauvoir es que han existido, y existen en la época incluso que se estaba escribiendo ese libro, un conjunto de saberes que estaban orientados a mostrar que esa situación eh, estaba determinada necesariamente por la estructura misma de la mujer. Esos saberes, Simone de Beauvoir los va a analizar, provienen de la biología, de la filosofía, incluso de la psicología y el psicoanálisis, en fin, de la sociología, de la teología, de la literatura, en fin, de diferentes campos, ¿no? Sin embargo, todos esos saberes lo que tienen en común es que tienden a relegar a la mujer a un segundo plano y a mostrar que eso es necesario. Simone de Beauvoir realiza una maniobra muy audaz aquí en este libro, ¿no? Una de corte ontológico y otra de corte epistemológico. Ontológico, mostrando que no hay nada en el ser de la mujer que la relegue a un segundo plano. Y epistemológico es que, digamos, todos estos saberes que confluyen en intentar mostrar a la mujer como necesariamente ocupando una posición secundaria, son saberes que no tienen fundamento. Es decir, son saberes que han sido construidos para defender los intereses y privilegios de los varones y que son el resultado de un proceso histórico y cultural.
pero que no explican la realidad y ni tampoco la describen. Ahora bien, si no es necesario que la mujer ocupe un lugar secundario, y si todos los saberes que intentan mostrar que, digamos, la mujer, entre comillas, está condenada por su composición a ocupar ese lugar marginal, son inauténticos, entonces, ¿qué sucede? Se abre la posibilidad de modificación, no solo del estado actual de la mujer, sino del estado actual del saber sobre la mujer. Maffia, de alguna manera, parte de una tesis que es similar a la propuesta por Simone de Beauvoir, y también con la misma idea de que ni es necesario, ni tampoco, digamos, deseable que este estado de cosas se mantenga, tanto desde el punto de vista de la exclusión de las mujeres de los ámbitos centrales de la vida social, como de los saberes que se han construido en torno a ellas, ¿no? Y el lugar que la mujer ha ocupado en la construcción de esos saberes. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de Maffia, y orientándose particularmente al ámbito de la producción científica, va a mostrar y va a tratar de defender la tesis de que las mujeres son y han sido excluidas del campo científico. Han sido excluidas como sujetos de investigación, es decir, las mujeres se han mantenido al margen de la producción de conocimiento científico. Basta recordar que, digamos, el ingreso de las mujeres a las universidades, desde el punto de vista histórico, es relativamente reciente. Por otro lado, también todos los rasgos de la feminidad o la descripción efectiva de la estructura del cuerpo de la mujer, entendida como objeto de estudio, ha sido sesgado. Es decir, que a lo largo de la historia siempre ha sido mostrada en términos, digamos, de disvalor con respecto a los varones. Pero además, la profesora Maffia intenta, digamos, retomar la categoría de género para, de alguna forma, inscribirla en el ámbito de la ciencia para generar una transformación en el modo de hacer ciencia, ¿no? Y finalmente, de alguna manera, nos marca algunos de los hitos de lo que podríamos llamar la posmodernidad, que pueden contribuir a, digamos, generar mayor paridad a la hora de producir conocimiento. Desde el punto de vista de las mujeres como sujeto de la ciencia, bueno, lo que observa Maffia es que las mismas han sido sistemáticamente excluidas o segregadas de la producción del saber científico, ¿no? Y en general de todas las actividades vinculadas a la ciencia. Atribuye esta exclusión a lo que se conoce como sexismo y androcentrismo. El androcentrismo es una visión de la cultura, y en este caso de la ciencia, centrada en los intereses del varón, y el sexismo es, digamos, la sobrevaloración de un sexo por sobre el otro, y en este caso es el sexo masculino, por supuesto. Había como dos modos de ver, digamos, esa exclusión de las mujeres, ¿no?
y también de contrarrestarla. Hay un feminismo que se conoce como feminismo de la igualdad que hace énfasis en el sujeto, en que las mujeres, desde el punto de vista legal y formal, son tan sujetas como los varones. Y en este sentido, digamos, no habría ninguna razón para negarle la categoría de sujeto de la ciencia a las mujeres, porque desde el punto de vista legal nada les impide que ellas puedan comandar una investigación y convertirse en sujetos de investigación tanto como los hombres. Esta estrategia, digamos, fue bastante acentuada, digamos, y nació en la modernidad y en algún punto podemos encontrar algún anclaje en la obra de Simone de Beauvoir, ¿no? Y hay otro feminismo que propone que no necesariamente, digamos, el acceso de las mujeres al campo de la ciencia tiene que enfatizar solamente la igualdad formal, sino que también puede enfatizar las diferencias de las mujeres, en el sentido de que, digamos, habría algunos rasgos de las mujeres que podrían potenciar la capacidad de realizar investigaciones, digamos, tan prósperas o eh, mayor eficaces, ¿no? Con mayor eficacia que la que producen los varones. Pero obviamente, en este segundo caso, no se trataría de jerarquizar las diferencias, como ha venido ocurriendo hasta ahora, sino simplemente de mantenerlas en ese estado, distinciones, pero sin que signifique mayor valor o menor valor, ¿no? Hay un estudio muy interesante que hace Folkeller, que Mafía retoma, que es una investigación de una científica que consigue el premio Nobel eh, en una investigación sobre estructura genética, en biología. La investigadora es McClintock, y de algún modo parecería, digamos, que con esto ya se consigue la igualdad, porque resulta que tendríamos mujeres que están obteniendo premios Nobel tanto como los varones. Sin embargo, Folkeller analiza, bueno, en primera cuestión es que es una cada tanto, ¿no? O sea, no es que, digamos, estén repartidos los premios Nobel en paridad, sino que aparece una mujer premio Nobel cada una enorme cantidad de varones que son premios Nobel. Y la segunda cuestión es que ese reconocimiento, cuando empezamos a hilar fino, a McClintock le llega como una especie de premio consuelo, porque ella dice, McClintock, ¿no? La investigadora que recibe el premio Nobel, dice, bueno, a mí no me excluyeron como mujer, pero sí me marginaron en, por tener ciertos intereses que no eran del todo compatibles con el statu quo de la ciencia vigente en ese momento, en el sentido de que ella estaba muy interesada en las irregularidades o en las anomalías que se hacían evidentes en una producción teórica, ¿no? Y tal vez aquí podamos encontrar un rasgo distintivo de, de la forma de investigar de una mujer que la posicionan de una manera muy fuerte para involucrarse en campos de saber produciendo innovaciones. Es decir,
en la estrategia de contrarrestar el sexismo y el androcentrismo puede ser de algún modo contrarrestada por la estrategia de lograr igualdad formal como sujetos a la hora de producir saber, pero también de complementar esa manera de intervenir en el campo científico con enfatizar aquello que es propio de las mujeres a la hora de investigar, ¿no? Es decir, que las mujeres a la hora de producir saber no pierdan aquello que las caracteriza como tales. Siempre y cuando deseen conservarlo, por supuesto, ¿no? La otra cuestión que analiza, digamos, Mafía, es el modo en que históricamente fueron concebidas las mujeres, ¿no? Y allí lo que salta a la vista, sobre todo cuando se hace un estudio de la historia de la medicina, es que el cuerpo de la mujer y la personalidad de la mujer siempre fueron, desde los papiros egipcios que hablan de medicina, hasta la medicina de Galeno, Hipócrates, pasando por Platón y Aristóteles, todas esas teorías que se fueron construyendo en torno al cuerpo de la mujer y los caracteres de la mujer, siempre han estado sesgadas, o sea, siempre han sido, digamos, teorías que han contenido juicios de valor despectivos con respecto a las mujeres en relación a los varones. Acá vamos a ver algunos casos, hay cientos, la profesora Mafía marca muchos más. Uno de ellos lo analizó el profesor Carlos Garay en los teóricos, es el del Leeuwenhoek, cuando descubre el microscopio. Una de las primeras cosas que miró Leeuwenhoek por el microscopio es los espermatozoides. ¿Y qué vio allí? Vio hombrecitos que tenían cabeza, cuerpo, manos y pies. Y de acuerdo a esto, digamos, ¿qué hacía la mujer en el proceso de gestación? Era una especie de vaso que alimentaba al hombre que ya estaba formado. No es casualidad que Leeuwenhoek haya observado esto, porque ya en Aristóteles y en Platón estaba esta idea, digamos, de que lo central en el proceso, digamos, reproductivo, lo aportaba el varón, y la mujer era un rol secundario, al estilo de Simone de Beauvoir, era el segundo sexo. Pero fíjense que ya estamos hablando de teorías científicas, estamos hablando de uso de técnicas de exploración muy sofisticadas como el microscopio. Sin embargo, a la hora de interpretar los datos, volvemos a la concepción arcaica, digamos, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo explicar eso? Bueno, la profesora Mafía, además de involucrar el sexismo y el androcentrismo, también habla de la ideología patriarcal. Otros ejemplos de esa ideología patriarcal sería, por ejemplo, ¿no?, lo que señala Pruner cuando habla de que, digamos, tanto las mujeres como los negros son inferiores al hombre blanco. Pero así como el negro es inferior al hombre blanco, digamos, la mujer es inferior al hombre en general. Con esto está diciendo que la mujer es menos que el negro, ¿no? Pero esto no fuera nada si lo dijera, qué sé yo, digamos, un kiosquero de la esquina.
Pruner era un importantísimo investigador de su época, ¿no? Eh, Algo parecido pasa, por ejemplo, con las investigaciones sobre el lóbulo frontal y parietal. En un primer momento se creía que la inteligencia estaba dada por el lóbulo frontal. Entonces, marchaba todo bien porque los varones tenían el lóbulo frontal más grande que las mujeres. Y se creía que el lóbulo parietal era la parte emocional o irracional. Entonces, cuando se tenía esta creencia, resultaba que el lóbulo parietal de las mujeres era más grande que el de los varones. Pero, oh sorpresa, un día los neurólogos se dieron cuenta de que el lóbulo parietal también era importante a la hora de generar personas inteligentes. ¿Y a qué no saben qué pasó? De pronto empezaron a aparecer una enorme cantidad de observaciones y hechos que mostraban que en realidad el lóbulo parietal de los varones era más grande que el de las mujeres. Es decir, que mientras el lóbulo parietal era puramente emocional, entonces eh, tenía mayor preponderancia en la mujer porque era más grande. Ahora, cuando se descubre que el lóbulo parietal está influenciado o influye en la producción de conductas inteligentes, entonces allí cambia automáticamente de tamaño el lóbulo frontal, ¿no? Despierta una sonrisa, pero debería despertar una sensación de amargura al ver cómo en la ideología patriarcal, digamos, determina las observaciones de los científicos, ¿no? Y las teorías. Eh, bueno, y así podríamos seguir. Por ejemplo, un señor Clark, cuando las mujeres estaban pugnando por ingresar a las universidades, se animó a decir una ley, ¿no? Que decía que mientras mayor sea el desarrollo cerebral de la mujer vinculado a las funciones intelectuales, tanto mayor va a ser la atrofia de su útero. Digamos, con eso obviamente desalentaba a las mujeres a que estudien en las universidades y demás, porque se suponía que iba a atrofiarse su feminidad, ¿no? Y bueno, podríamos seguir haciendo una lista interminable de ejemplos de este estilo, que muestran cómo a la hora de ser la mujer convertida en objeto de estudio de la ciencia, vuelve a aparecer el sexismo, vuelve a aparecer el androcentrismo, y lo que la profesora Mafia denomina la ideología patriarcal. Evidentemente, digamos, ya Simone de Beauvoir se había dado cuenta de que, digamos, no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y eso habla de que el género, de alguna manera, es la interpretación, digamos, los, de las reglas culturales propias de lo masculino y femenino, eh, digamos, y no un producto biológico. Eh, pero también allí en la misma noción de género se abre también un debate que se plantea en términos mismos del lenguaje, en el sentido de que de alguna forma el género es, eh, digamos, el resultado de un proceso que está asignado por reglas. Pero cuando esas reglas de alguna manera distribuyen los rasgos de carácter en favor de un género o el otro en términos asimétricos desde el punto de vista del poder y desde el punto de vista de los roles sociales, entonces resulta que ya la misma noción de género te aparece construida de modo sesgado. Si le haríamos caso a los saberes patriarcales, estos serían necesariamente así. Pero si le hacemos caso a una Simone de Beauvoir, y retomando las enseñanzas de Mafia, nos damos cuenta de que esto en realidad puede ser de otro modo. Y si puede ser de otro modo, entonces a la hora de hacer ciencia,
las mujeres podrían desempeñar tranquilamente un rol mucho más activo del que desempeñan. Y una de las estrategias para ir desmantelando esa ideología patriarcal sería operando al nivel del lenguaje. Primero, develando aquellas metáforas o aquellas construcciones lingüísticas que tienden a desacreditar el rol de la mujer en la ciencia, y segundo, tratando de resignificar y reasignar roles y rasgos de modo diferencial, de modo que los rasgos que tradicionalmente se le atribuyen a las mujeres puedan de alguna forma modificarse para que éstas estén en condiciones de producir saber. Finalmente, digamos, una cuestión también importante a tener en cuenta es que, digamos, durante la modernidad, en cierta forma, digamos, se intentó como una estrategia fuerte, digamos, incluir a la mujer dentro del campo de la ciencia y dentro de otros campos, apelando justamente a la razón y exaltando la razón y mostrando que, digamos, no había ningún sentido racional para que las mujeres no ocupen posiciones de sujeto significativas. Desde la posmodernidad aparecen autores como Foucault, aparecen autores como Austin y tantos otros, que de algún modo, por un lado, como en el caso de Foucault, potencia una visión crítica del saber, y por otro lado, como Austin muestra que los conceptos de género en cierta manera son o pueden ser leídos en clave de producción. Autoras como Battle, por ejemplo, va a enfatizar en el aspecto performativo del género, o sea que los géneros son fuertemente producidos bajo, por supuesto, las condiciones y límites que imponen las reglas vigentes. Pero si esto es así, digamos, este aspecto productivo del género y la capacidad lingüística para generar transformaciones en torno a la categoría misma de género, abre la posibilidad de que las mujeres puedan ser redefinidas de modo tal que ellas mismas puedan encontrar su propia posición en el ámbito de la ciencia sin quedar excluidas de antemano, ¿no? Y bueno, en el fondo, la propuesta de Mafía es colocar, digamos, a la mujer en un ámbito de paridad a la hora de producir ciencia. En cierta manera, lo que está sucediendo en nuestros días, aunque se está atenuando cada vez más, pero que todavía falta mucho camino por recorrer, es que el campo de la ciencia ha sido muy cerrado a la hora de incluir a las mujeres. Y no hay ninguna necesidad de que esto sea así. Puede ser totalmente diferente. Estamos en condiciones de producir, digamos, una ciencia que incluya a los dos sexos en paridad. Y esa es un poco la propuesta, ¿no? La clase que viene vamos a seguir trabajando con la epistemología, pero ya nos vamos a concentrar más en las epistemologías naturalistas. Nos vemos.